invito, hermanos, a buscar en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Vamos a leer los versos 12 y 13. Lucas 6, 12 y 13. Dice la Biblia: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Padre, gracias por tu palabra. En esta hora nos ponemos en tus manos para que tú nos guíes en el estudio de las verdades que tienes para nosotros en tu palabra. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hombres comunes, llamado, selección y envío. Primera parte. Hoy comenzamos una serie de estudios basados en el mismo libro de Lucas. Seguimos estudiando Lucas, pero el pasaje que nos ocupa, o los versículos que nos ocupan, es acerca del llamamiento de aquellos hombres que Dios escogió para que llevaran el mensaje del Evangelio después que el Señor se marchó. Y en esta primera parte nos vamos a apoyar en estos versículos 12 y 13. Y es importante que digamos que cuando Jesús eligió a los 12 para que fueran sus representantes oficiales, Él eligió de una manera que ninguno de nosotros lo habría hecho. Escogió hombres comunes, corrientes. Fíjense que no eran parte de la élite religiosa establecida. Tampoco ninguno de ellos era parte de los fariseos, de los saduceos. Ninguno era sacerdote, ninguno era levita, rabino o escriba. De hecho, ninguno fue excepcionalmente rico, con la excepción de Mateo, que era publicano, cobrador de impuestos, y hizo su riqueza extorsionando a sus compatriotas israelitas. Tampoco los apóstoles fueron elegidos entre la élite intelectual, es decir, entre los eruditos del Antiguo Testamento, entre las personas cultas de su época, entre los muy educados, entre los que podríamos llamar teológicamente astutos. No, al contrario, como dice Hechos capítulo 4, verso 13, estos eran hombres sin letras y del vulgo. Sin embargo, se dieron a conocer porque, como dice también Hechos 4:13, habían estado con Jesús. Varios eran pescadores, uno era recaudador de impuestos y por consiguiente era mirado como un traidor, otro celote, un revolucionario, una especie de terrorista político. Todos excepto Judas Iscariote eran galileos, menospreciados por los judíos al no ser tan sofisticados como a lo que ellos estaban acostumbrados, y hombres cultos como los fariseos o los doctores de la ley. Pero las vidas y ministerios de estos hombres, con excepción de Judas Iscariotes, cambiarían para siempre el curso de la historia. Es decir, que Dios no se equivoca. La selección que hizo Jesús fue la voluntad de Dios, y estos hombres comunes y corrientes fueron los instrumentos que Dios usó para, como dice la Biblia, poner el mundo de patas arriba, ¿verdad? Antes de examinar con detalle cada uno de ellos, como haremos en los siguientes estudios, vamos a dar un poco de información en cuanto al trasfondo. El verso 12 dice: en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. La palabra día en este momento, en este contexto,
no se refiere a fechas del calendario, no está hablando específicamente de días, semanas o meses, sino que el término se está empleando de una manera general para decir una época. O sea, en estos días o en aquellos días, en aquella época, en aquel tiempo, en aquel periodo. Y se está refiriendo específicamente a lo que está en el contexto. Hasta aquí estamos viendo una intensificación del conflicto que existía entre Cristo con los escribas y fariseos. Ellos aparecen primero en el relato de Lucas, en el capítulo 5, ya vimos esto, en el verso 17, dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ellos estaban allí y la hostilidad que tenían hacia Jesús se manifiesta de manera inmediata. Dice el verso 21, entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, desde este primer incidente, la oposición contra Jesús va en aumento, en un aumento constante. Miren el verso 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Luego en el capítulo 6 del mismo libro de Lucas, en el capítulo 6, verso 2, dice: y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Luego en el verso 7 también leemos: y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Y luego en el verso 11, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Estos pasajes son evidencia de una hostilidad creciente contra Jesús. Hostilidad que sabemos por los evangelios que culminaría con la muerte, la ejecución, en menos de 2 años más tarde, la ejecución del Señor en la cruz. Pero el Señor sabía que tenía que escoger a los hombres que continuarían la obra después que Él no estuviera físicamente. Ellos serían los encargados de llevar a cabo su ministerio terrenal después de la muerte. Y Él sabía que para estos roles, como sus representantes oficiales, necesitaban preparación y entrenamiento en el tiempo que restaba antes de la cruz. Y reconociendo la importancia crítica de esta elección, Jesús, dice la Biblia, que se fue al monte. ¿Y a qué? Bueno, fue a orar. Dice la palabra, y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche en solitario, buscando en oración al Padre. Él hizo lo que recomendó en el mismo evangelio, o sea, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, verso 5, donde Él dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, ¿verdad? Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle. Pero después dice en el verso 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Él buscó al Padre en lo secreto. Buscó la voluntad del Padre en oración antes de hacer esta elección. Se desconoce el monte específico. Aquí dice que pasó la noche orando a Dios, pero antes dice que en aquellos días fue al monte a orar.
No sabemos cuál es el monte al que fue. Hay muchos montes en las inmediaciones del mar de Galilea. En su humanidad y tras haberse despojado no de sus atributos, sino del uso independiente de ellos, o sea, él se negó a usar esos atributos de manera independiente, y eso fue parte de la humillación, como dice la palabra en Filipenses capítulo 2, el cual se despojó, se humilló hasta el sumo y se despojó a sí mismo. Filipenses 2 del 5 al 8. Y en su condición humana y en su necesidad de buscar la voluntad del Padre, fue a orar antes de elegir a los 12. Y dice la palabra que pasó la noche orando a Dios. Cuando la Biblia dice orando, la palabra que se emplea es una palabra que denota una actividad continua a lo largo de la noche entera. Es decir, que estuvo toda la noche orando a Dios. Cuando dice aquí, pasó la noche, es que pasó toda la noche orando a Dios. Orando a Dios. Jesús pasó largas horas de oscuridad en incesante, ferviente y perseverante oración al Padre antes de seleccionar a estos 12 hombres que les encargaría continuar con el ministerio que él había comenzado. Qué tremendo ejemplo de la necesidad de la oración. Y no es este el único caso. En los evangelios encontramos una y otra vez a Jesús buscando al Padre en oración. Bueno, en su humanidad necesitaba esto. Segundo, como un ejemplo para nosotros. Quiere decir que si Jesús necesitó pasar tanto tiempo con su Padre en comunión, para nosotros es una necesidad aún mayor. Y aunque quizás no podamos estar largas horas en oración debido a que estemos viviendo una vida tan agitada y tan ocupada en la que no se puede disponer de tanto tiempo específico en un lugar y en una posición, ya lo he dicho otras veces, podemos mantener el mismo espíritu de oración aun cuando estemos desarrollando nuestras actividades diarias, pero es importante que nuestra mente esté conectada con Dios en todo lo que hagamos, porque sin Él realmente no podemos. Segundo, vamos a ver la selección de la oración de los apóstoles. Dice el verso 13, y cuando era de día, después que pasó toda la noche orando, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. En respuesta a la ferviente y larga noche de intercesión del Señor, Dios, el Padre, le revela su voluntad con relación a los discípulos que elegiría para entrenarlos en la responsabilidad apostólica. Dice la Biblia, cuando era de día, Jesús llamó a sus discípulos. Discípulo significa estudiante, seguidor, aprendiz. En la cultura griega y judía, prominentes rabinos, grandes oradores, filósofos o maestros atraían seguidores que viajaban con ellos a los lugares que iban, le acompañaban de lugar en lugar, y debido a la enseñanza poderosa y sin precedente que Jesús había demostrado, al punto que dice Juan en el capítulo 7, Juan capítulo 7, en el verso 46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Se referían a Jesús. No solo su mensaje era sin precedentes, poderoso, sino la capacidad para curar cualquier enfermedad, el poder sobrenatural para expulsar demonios,
resucitar muertos, realizar otros milagros. Es decir, que todo esto despertaba el interés de muchas personas y le hizo ganar una gran cantidad de discípulos, o sea, atraer gran cantidad de seguidores. Seguidores que estaban con él, por ejemplo, el día de la experiencia en el sembrado, cuando dice Lucas capítulo 6, verso 1, y aconteció un día de reposo, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos, ya tenía allí un grupo que le acompañaba. Ese grupo probablemente haya incluido más que a los 12, porque todavía no habían sido elegidos. Las milagrosas alimentaciones que realizó, primero de los 5,000, después de los 4,000, que también incluían miles de mujeres y niños. Esto indica la enorme cantidad de multitudes que seguían a Jesús. En Lucas capítulo 12, verso 1 dice, en esto juntándose por millares la multitud, una multitud grande, no todos desde luego eran verdaderos seguidores. Jesús comienza a lanzarles grandes desafíos. Por ejemplo, uno de ellos lo podemos leer en las palabras en Juan, en el capítulo 6, donde Jesús dice cosas como estas. Juan capítulo 6, a partir del verso 53, donde leemos, dice Jesús, les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis sus sangres, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Este es mi pan, dice el verso 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y enseñanzas como estas les provocó a ellos lo siguiente. Dice el verso 60, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, esto les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice el verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. El 65 dice, y dijo, esto os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y luego dice el 66, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con él. Comenzó a disminuir la cantidad de seguidores en ese momento. Del gran grupo de discípulos, algunos de los cuales llegaron a él por su cuenta y otros que él llamó específicamente a seguirlo, Jesús escoge a 12. Escoge a 12 y él más tarde les recordaría, por ejemplo, en Juan capítulo 15, verso 16, estas palabras, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Y aunque eligió a los 12 en ese momento, oficialmente no los habría comisionado ni les otorgaría autoridad para curar y echar fuera demonios hasta un tiempo más tarde. Un tiempo más tarde, como por ejemplo en Lucas, en el capítulo 9, verso 1, donde dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. O sea, este es el momento en que Él los selecciona. Es el momento en que Él escoge a 12. Y ahora vamos a ver cómo, o el envío de ellos.
Dice, a los cuales también llamó apóstoles. Llamó o designó apóstoles. La palabra apóstol se refiere a un embajador, un mensajero, un representante que está investido de toda autoridad para actuar de parte de aquel que le envía. Ellos serían los representantes del Señor en la gran misión de continuar extendiendo el mensaje del Evangelio. Marcos capítulo 3, verso 14, señala que el Señor los eligió, dice, para que estuviesen con Él. Era importante que pasaran tiempo con Él, que lo vieran vivir, que escucharan sus enseñanzas, su llamado, y después, dice que después de prepararle, los envía a predicar. Su llamado a ser apóstol no fue un fin en sí mismo, sino el siguiente paso para llevar el ministerio evangelístico del Señor después de su muerte. Vamos a observar varias cosas que habían en los apóstoles. Primero, ellos creyeron en Jesús. Segundo, Él los llama a dejar sus ocupaciones y a estar con Él a tiempo completo. Tercero, los elige para ser apóstoles. Cuarto, los envía a predicar el Evangelio primero a Israel. Y por último, llevar el Evangelio al mundo entero. Bueno, ellos jugarían un papel muy importante en la extensión del Evangelio. Si miramos hoy la obra de Dios, no podemos obviar la gran responsabilidad que tuvieron en eso los apóstoles. Por eso queremos cerrar este estudio ahora, después de haber analizado estos versículos, considerando la importancia que tuvieron los apóstoles. Por cierto, solo hubo 12 apóstoles. Bueno, el otro fue el apóstol Pablo. Antes del apóstol Pablo, el sustituto de Judas, que fue elegido en el libro de los Hechos. Fuera de eso, no hay apóstoles. Ahora, vamos a considerar por qué fueron tan importantes. Y quiero mencionar por lo menos 6 razones de la importancia que tuvieron los apóstoles. Primero, sus enseñanzas fueron el fundamento de la iglesia. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 20, Pablo escribiendo que los miembros de la iglesia están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Este versículo no quiere decir que la iglesia está fundada sobre los apóstoles y profetas, no, sino sobre sus enseñanzas. Enseñanzas que, como claramente dice aquí, la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. O sea, las enseñanzas de los apóstoles giraron en torno a la persona de Jesucristo, aquel que los llamó y los comisionó, aquel que los discipuló. Segundo, los apóstoles recibieron revelación. Dice la palabra en Efesios capítulo 3, verso 5, si alguien puede leerlo, Efesios 3, 5. O sea, todo el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles o por personas íntimamente relacionadas con ellos. Y antes que el Nuevo Testamento fuera escrito, la Biblia dice en Hechos capítulo 2, verso 42, que los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, el mensaje del Evangelio y sus enseñanzas. Esa doctrina es la que aparece registrada en todo el Nuevo Testamento y sigue siendo todavía la única fuente fidedigna de enseñanza. Ellos recibieron, como dice la palabra, el misterio, la
revelación de Dios sobre la persona de Jesucristo y todas las enseñanzas con relación a Él. Tercero, los apóstoles recibieron el encargo de edificar la iglesia. Efesios 4, también, verso 11 y 12, si alguien puede leerlo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, aquí menciona a los apóstoles, en primer lugar, menciona a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros. Todos estos ministerios tenían la responsabilidad o tienen la responsabilidad, específicamente los que nos ocupan a nosotros hoy, evangelistas, pastores y maestros, de continuar la obra que iniciaron los apóstoles, la edificación del cuerpo de Cristo. Cuarto, no solo que la doctrina de los apóstoles era fidedigna, sino que también sus vidas fueron ejemplares. La Biblia llama a estos hombres, en Efesios capítulo 3, verso 5, santos apóstoles. Y Pablo en varias ocasiones exhorta a los creyentes a que le imiten a Él, como Él imita a Jesucristo. Ahora, esto no significa que estos hombres o que el apóstol Pablo fueran perfectos. Nada más lejos de la verdad. En un momento voy a explicar por qué, refiriéndome específicamente a los hombres que el mismo Señor llamó personalmente. Número 5, los apóstoles se les concedió el poder milagroso. Ellos podían hacer milagros como una confirmación del mensaje que estaban predicando. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso 12, la Biblia habla, Pablo hablando allí a los Corintios, escribiéndole, dice que eran señales, hablando de él como un verdadero apóstol, escribió que eran señales, prodigios y milagros, las evidencias que él podía presentar como un apóstol. En Romanos 15, verso 19, hablando Pablo de su ministerio, dice que él lo hizo con potencia de señales y prodigios. Imagínense un mensaje nuevo que comenzaba. El mundo no conocía para nada el mensaje de Jesucristo. Ellos llegaban proclamando un mensaje que decía ser de parte de Dios. Dios mismo testificó con ellos haciendo estos milagros. Sexto y último lugar, los apóstoles fueron bendecidos en gran manera. Fueron y serán bendecidos. Vamos a ver Lucas capítulo 18. Y es interesante que cuando consideramos el final de los apóstoles, aunque la Biblia no lo registra, sabemos por la tradición y la historia que la mayoría de ellos, o todos, menos Juan, murieron de una manera violenta. En Lucas 18, del 28 al 30 dice, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Y un detalle más, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, dice la Biblia que la nueva Jerusalén, en el verso 12, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Qué tremendo privilegio,
Qué importancia la de estos hombres en el plan redentor de Dios. Pero vuelvo a lo que dije anteriormente. No eran perfectos. Ninguno de los hombres que Dios llamó lo eran. No solo los apóstoles, sino todos aquellos que encontramos a lo largo de toda la Biblia. Estaban marcados por la imperfección. Eran personas normales, no santos en vitrales. Sin embargo, el Señor trabajó con ellos, los preparó, los capacitó de tal manera que después serían totalmente fieles a la obra que Él había iniciado. Pero quiero que nos tomemos unos minutos para reflexionar en el material humano que el Señor escogió. Y como dije también anteriormente, que ninguno de nosotros habría escogido, porque los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Piensen esto, en primer lugar, ellos eran pero tan obcecados y carentes de comprensión espiritual que Jesús los tuvo que reprender varias veces. Vamos a ver algunos ejemplos. Mateo 15, 16, si alguien puede leerlo. Mateo 15, 16. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? 15, 16. Dice, ¿también vosotros sois sin entendimiento? Ahora Mateo 16, del 9 al 11. Nuevamente tiene que reprenderlos porque no estaban entendiendo. Marcos capítulo 8, verso 17, si alguien puede leerlo. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Marcos 4, 13. Hermano, podría seguir citando aquí ejemplos. Miren, Marcos 9, 32. Marcos 9, 32. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Lucas 9, 45. Lucas 9, 45. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiese y temían preguntarle sobre estas palabras. Bueno, imagínense, el Señor corrigió la ignorancia de los apóstoles enseñándoles continuamente la verdad. Cualquier maestro humano, la verdad, habría desistido. Lucas 24, verso 45, ¿qué dice? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Fíjense que incluso después de la resurrección, la Biblia dice en Hechos 1:3 que Jesús pasó 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. No eran fáciles estos hombres, eran obcecados. Les faltaba comprensión espiritual, pero Jesús no se rindió. Estos fueron los que Él llamó, pero no era lo único que tenían. En segundo lugar, eran arrogantes y soberbios. Les faltaba humildad. Eran egoístas, egocéntricos, orgullosos. Se pasaban la mayor parte del tiempo enfocados. ¿Cuál de ellos iba a ser el más grande?
¿Qué dice Marcos 9, 33 y 34? Si alguien puede leerlo. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Yo cuando leo esto me pongo a pensar en un padre que está educando a su hijo bebé, pequeño. De verdad que tiene uno que decirle las cosas unas cuantas veces. Así se estaban comportando los discípulos. Incluso en el dramático momento de la última cena, de que sería traicionado, fue seguido ese momento por una disputa, dice Lucas 22, 24, en ese momento tan difícil en que él estaba hablando de que lo iban a traicionar, después tienen una disputa. ¿Sobre quién de ellos sería el mayor? Vaya, que era para decirle, les estoy diciendo esto, y ustedes están pensando, Jacobo y Juan, ellos intentaron conseguir los lugares más destacados en el reino. Es más, no solamente ellos, metieron a su madre en el asunto para tratar de que ella ablandara o manipulara al Señor, para que intercediera por ellos. Mateo 20, 20 y 21, si alguien puede leerlo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Tremendo. ¿Se acuerdan cuando Jesús en Juan 13 tomó un lebrillo, una toalla, y comenzó a lavar los pies a los discípulos? Había tanto orgullo en el corazón de estos hombres que Jesús les tuvo que dar este ejemplo. En tercer lugar, eran además débiles en la fe. ¿Cuántas veces tuvo el Señor que reprenderles por su poca fe? Por ejemplo, en Mateo 8, 25, cuando la barca comenzó a moverse y a entrarle agua en aquella tormenta, les gritaron: Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús le tiene que decir en Mateo 8, 26, ¿qué dice? Tal vez uno diga, pero oiga, tremenda tormenta, tremenda tormenta, pero se les olvidó quién era el Señor. Cuando Pedro comenzó a hundirse después de unirse a Jesús, que Jesús les tiende la mano y lo sujeta, le tiene que llamar hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? El Señor también reprende la falta de fe de los apóstoles en Mateo 16, 8. Mateo 16, 8. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Jesús respondió a la duda de los apóstoles realizando milagros para fortalecer la fe. Por ejemplo, en Juan 20, 30 y 31. Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Para, Estas se las han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. miren, hermano, todavía me faltan otras cosas. El objetivo que tengo con esto es que cobremos ánimo. Estos hombres no eran fáciles, ¿verdad? Sin embargo, el Señor los llamó y el Señor trabajó con ellos. De verdad, si yo no leyera estas cosas en la Biblia, me sentiría muy preocupado,
vaya, como que, no sé, es imposible que Dios me pueda usar a mí. Si esto le parece mucho, prepárese porque todavía no hemos terminado. En cuarto lugar, cuando las cosas se pusieron difíciles, los tipos desertaron, especialmente Pedro, el gran Pedro. Mateo capítulo 26, 69 al 75, si alguien puede leerlo. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí: También este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Maldecir y a negar. Marcos 14, 50. Entonces, dice allí, todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Cómo nos habríamos sentido nosotros en el lugar de Jesús? Bueno, yo pienso lo que yo estaría sintiendo. Fracasé. Todo esto fue en vano. Me equivoqué tremendamente eligiendo a estos hombres. Pero el Señor no se equivoca. Él los eligió. Pero me da una profunda paz y una enorme esperanza leer esto. Porque Dios no nos ve como somos. Dios no nos ve como podemos llegar a ser cuando nos ponemos en sus manos. Y ese fue el gran milagro que se produjo en la vida de estos hombres. La respuesta del Señor a esa pecaminosidad, a esa pecaminosa debilidad, fue orar para que permanecieran fieles. Él se los dijo, le dijo a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte y yo he rogado para que tu fe no falte. Pero en quinto y último lugar, los apóstoles también les faltaba poder. Para sellar todo esto, no tenían poder. En una ocasión, en Mateo 17, 19, le preguntaron a Jesús: ¿por qué no pudimos echarle fuera? Pero Jesús, en Hechos capítulo 1, verso 8, les dijo: pero recibiréis poder. Ahora, vamos a pensar que usted y yo, y todos los que estamos aquí, formamos parte de una comisión que tiene la responsabilidad de recibir los resumés para apóstoles. Y tuviéramos que examinar los resumés de todos estos hombres. ¿Creen que les habríamos dado la aprobación? No creo que a alguien se le ocurra aquí decirme que sí. Porque tendré que decirle: usted está engañándonos o engañándose usted mismo. No. Si supiéramos todo este historial, no, estos hombres no son dignos de ser apóstoles del Señor. Cometieron tantos errores. Pero fueron los hombres que Él llamó. Y con ese material humano trabajó. Y una de las cosas que vamos a ver en los estudios que continúan es mirando la vida de cada uno de ellos y cómo el Señor los fue haciendo pasar a cada uno de ellos por distintas experiencias con el objetivo de transformarles, hacerles madurar y convertirles en los hombres que llegaron a ser. Estos hombres fueron fieles hasta la muerte, excepto Judas. Los demás murieron siendo fieles.
Y gracias a la fidelidad que ellos mantuvieron, hoy existe la iglesia cristiana. Aquí estamos, ellos fueron fieles predicando el evangelio. Pero a mí me da esperanza, no solo los apóstoles. Vuelvo a decir, todos los hombres que Dios llamó en la Biblia, desde el mismísimo principio. Piensa en el más santo de todos los varones que aparecen en la Biblia, el mismo David, del que estamos predicando esa serie. Hay esperanza para tu vida y hay esperanza para la mía. Así que es una actitud madura y sabia reconocer esto, Señor. Tú sabes quién yo soy. Y sabes además cuántas veces me he equivocado. Perdóname. Pero úsame para tu gloria. Yo quiero servirte, Señor. No hay mejor camino que ese. Pero yo no puedo. Hablando humanamente, los 12 difícilmente parecían calificados para la monumental tarea que Jesús los había llamado. Sin embargo, Dios usa individuos como esos. ¿Creen ustedes que Dios no sabía, que Jesús no sabía los que había llamado quiénes eran? ¿Creen que no sabía sus debilidades, sus faltas, sus defectos, sus apóstoles, sus debilidades, los errores que cometerían? ¿Creen que no lo sabía? Sí lo sabía. Los mismos errores que usted y yo cometemos. Yo creo que necesitamos un poco entender lo que es la gracia de Dios y disfrutarla en nuestra propia vida y ser capaz de estar dispuesto a otorgársela también a otros. A no ser tan duro con nosotros mismos a veces, y mucho menos con los demás. No, Jesús no ignoró sus pecados, trabajó con ellos. Pero también vio en ellos el potencial bajo el poder del Espíritu para cambiar al mundo. Esos 12 hombres calificados como hombres comunes y corrientes recibieron el más grande llamado y más noble que pueda recibir una persona. Convertirse en los proclamadores del mensaje de salvación del Señor Jesucristo. Así es con todos aquellos que Dios llama. Ellos y nosotros. Podemos decir lo mismo que dice 2 Corintios 4:7. Este tesoro de barro. O sea, Dios nos ha entregado ese mensaje a estos tesoros de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mientras más tosco el barro, mientras más mala sea la calidad del barro, mayor será la gloria del alfarero. Y eso es lo que podemos aprender de la vida de estos hombres y seguiremos aprendiendo durante estos viernes, considerando lo que Dios hizo en sus vidas. Así que no te rindas. Cuando el diablo te diga, no, tú no puedes ser la clase de hombre que Dios va a usar. ¿Cómo Dios te va a usar a ti? Recuerda esto. Recuerda esto. Dios te puede levantar de cualquier condición. Dios puede transformar tu vida sin el más mínimo obstáculo. Él puede quitar cualquier cosa. Por eso uno necesita buscarle al Señor. Y que nuestra oración sea, Señor, úsame para tu gloria. Trabaja en mi vida. No te acostumbres a vivir en el suelo. Si te caíste, levántate. El Señor no ha terminado contigo. Imagínense aquel grupo de hombres en la hora más oscura y más difícil del Señor. Lo abandonaron y dice la Biblia que lo hicieron todos. Cualquiera de nosotros en el lugar del Señor habría dicho, ya terminé con estos tipos. Terminé. ¿Cómo puedo yo confiarle la obra del reino a estos traidores? Si no puedo confiar en ellos en los momentos más difíciles, no puedo confiar en ellos. Vaya, es un análisis lógico, justificado.
muy, pero que muy humano. Pero esa es la gran diferencia entre Jesús y nosotros. Que Él no mira lo que ocurre en el momento. Hermanos, nosotros podemos hacer cosas muy feas en algunos momentos de nuestra vida y después arrepentirnos, pero la hicimos. Muchas veces podemos llegar a actuar de la peor manera. Y es ahí cuando el diablo nos quiere restregar en la cara lo que hicimos. Pero si realmente estamos en Jesucristo y somos hijos e hijas de Dios, el Señor no va a terminar con nosotros. No nos va a dejar. Y si Él nos ha llamado para una tarea, nos va a usar, repito, para su gloria. Nos hará volver al redil, nos hará volver a la comunión con Él. Por eso yo les animo a que estudiemos la Biblia sin lentes teológicos retorcidos que a veces nos ponemos. Simplemente veamos el ejemplo de estos hombres y mujeres que Dios usó en su obra y cómo los usó para su gloria. Las únicas personas que Dios no pudo usar y que terminaron lejos de Él y bajo juicio. A ver, díganme, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Esto es un patrón en la Biblia. No es algo que vemos una vez, lo vemos una y otra vez. ¿A qué personas Dios desechó y los dejó y los abandonó a su propio camino? ¿A quiénes fueron? ¿A los que se equivocaron? ¿A los que metieron la pata una y otra vez? No. Porque de verdad que la Biblia está lleno de esos. ¿Saben a quiénes desechó? A los que rehusaron arrepentirse. A los que persistieron en permanecer en su camino de rebeldía y obstinación. ¿Quién? Ahí tienes a Saúl. Un ejemplo. Si tú te pones a mirar el caso de Saúl y David, de verdad que uno no sabe qué fue lo peor, si lo que hizo Saúl o lo que hizo David. Pero David se arrepintió. Y se arrepintió de verdad. Judas. ¿Por qué Judas terminó yéndose a su propio lugar, como dice la Biblia? Porque no se arrepintió. No. Aun cuando la Biblia dice que sintió que se arrepintió, emplea la palabra, la traducción esa no es correcta. Judas no se arrepintió. Judas lo que sintió fue remordimiento al ver las consecuencias de lo que había hecho, pero la evidencia mayor de que no se arrepintió fue y se quitó la vida, sobre todo conociendo quién era el Señor y cuántas veces el Señor le dio oportunidad para arrepentirse. El único que no tiene oportunidad en el reino de Dios es aquel que rehúsa arrepentirse. Rehúsa arrepentirse. ¿Y saben qué? A Dios no lo podemos engañar. Él sabe cuándo nuestro arrepentimiento es verdadero o no. Nunca es demasiado tarde, como he dicho, para hacer lo correcto. Recordemos el ejemplo de estos hombres. Y luego, como dije, en los próximos estudios estaremos mirando la vida de cada uno de ellos y de cómo Dios obró en sus propias vidas. Que el Señor nos bendiga.